Imagina tener 12 años. 12 años. Estás jugando con tus amigas una mañana soleada de primavera cuando tu madre te llama. Su rostro es serio, formal. Te dice que dejes los juegos infantiles, que ya no eres una niña. Que tu cuerpo ha cambiado, que tu primera menstruación ha llegado, y que eso significa una sola cosa: es hora de casarte. En 2 semanas estarás frente a un altar, prometiendo obediencia eterna a un hombre que probablemente tiene 30 años, que nunca has conocido, y con quien pasarás tu primera noche como esposa antes de cumplir los 13. Tu infancia terminó esta mañana, sin previo aviso, sin posibilidad de apelación. Bienvenida a la pubertad en la Edad Media, donde el primer sangrado menstrual no marcaba el inicio de la adolescencia, sino el fin de tu libertad y el comienzo de una vida para la cual tu cuerpo y tu mente no estaban ni remotamente preparados. Hola a todos y bienvenidos una vez más a Ecos del Pasado, el canal donde descubrimos las verdades más impactantes de la historia sin filtros ni romantizaciones. Soy tu guía en este viaje al pasado, y hoy vamos a explorar uno de los aspectos más perturbadores de la vida medieval, la pubertad, o más específicamente, cómo la llegada de la madurez sexual significaba el fin abrupto y violento de la infancia. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros viajes a las épocas más fascinantes y perturbadoras de la historia. Y si este video te impacta, te hace reflexionar, o simplemente te hace agradecer la época en la que naciste, déjame un like. Eso me ayuda enormemente a seguir trayéndote estas historias que necesitan ser contadas. Y ahora, como siempre, quiero pedirte algo. Escribe en los comentarios desde qué país o ciudad estás viendo este video. Me encanta saber que Ecos del Pasado llega a todos los rincones del mundo hispanohablante, desde España hasta Argentina, desde México hasta Chile. Déjame saber dónde estás y qué piensas sobre este tema que vamos a explorar hoy. Porque créeme, lo que vamos a descubrir sobre la pubertad medieval va a cambiar completamente tu perspectiva sobre la infancia, sobre el matrimonio, y sobre lo afortunados que somos de vivir en una época donde los niños tienen derecho a ser niños. Empecemos por entender algo fundamental: en la Edad Media, no existía el concepto de adolescencia como lo conocemos hoy. No había esa etapa intermedia entre la infancia y la edad adulta, ese periodo de transición donde exploras tu identidad, cometes errores, aprendes gradualmente a ser un adulto. Nada de eso existía. En el mundo medieval, eras un niño hasta que tu cuerpo mostraba los primeros signos de madurez sexual. Y en ese preciso momento, de un día para otro, eras considerado un adulto con todas las responsabilidades y expectativas que eso conllevaba. Para las niñas, este momento llegaba con la primera menstruación, lo que los médicos medievales llamaban el florecimiento o la maduración. La edad promedio de la primera menstruación en la Edad Media era ligeramente más tardía que hoy, generalmente entre los 12 y 14 años. Aunque había casos documentados de niñas de 11 años o incluso más jóvenes que ya habían comenzado a menstruar. Y aquí está lo crucial: en el momento en que una niña tenía su primer periodo menstrual, era considerada apta para el matrimonio y la maternidad. No había periodo de espera, no había consideraciones sobre su madurez emocional o psicológica. El simple hecho biológico de que su cuerpo ahora podía técnicamente concebir un hijo significaba que debía hacerlo. Para los niños varones, la edad de madurez se establecía legalmente en 14 años. Esta edad no estaba necesariamente vinculada a signos físicos específicos de pubertad, sino que era simplemente la edad en la cual la sociedad y la ley consideraban que un niño se había convertido en hombre. A los 14 años, un varón podía casarse, podía ser enviado a la guerra, podía asumir responsabilidades de adulto. El fin abrupto de la infancia. Ahora detengámonos a considerar lo que esto realmente significaba para estos niños, porque llamarlos adolescentes sería anacrónico e inexacto. Eran niños. Niños de 12, 13, 14 años. Una niña que había pasado toda su vida jugando, aprendiendo tareas domésticas bajo la supervisión de su madre. Probablemente sin mucha educación formal más allá de las habilidades prácticas necesarias para administrar un hogar, de repente se encontraba con que su vida había cambiado irrevocablemente. Su primera menstruación no era celebrada como un rito de paso natural hacia la madurez, no había tiempo para ajustarse a los cambios en su cuerpo,
para entender lo que estaba sucediendo. En cambio, era tratada como una señal de que su valor reproductivo había llegado, y por lo tanto, debía ser casada lo antes posible. Las negociaciones matrimoniales, que probablemente ya habían comenzado años antes cuando ella era apenas una niña pequeña, ahora se aceleraban. Los padres, especialmente en familias de cierta posición social, veían la madurez sexual de su hija como el momento de concretar alianzas políticas y económicas que habían estado planificando durante años. Y para la niña misma, todo lo que conocía estaba a punto de terminar. No más juegos con sus hermanas. No más la seguridad del hogar paterno. No más la posibilidad de ser simplemente una niña. En cuestión de semanas, a veces días, podía encontrarse casada y viviendo en una casa extraña, con un hombre extraño, esperando cumplir deberes maritales para los cuales no estaba preparada en absoluto. La realidad del matrimonio infantil. Ahora exploremos la realidad práctica de estos matrimonios. No estamos hablando de casos excepcionales o raros. Estamos hablando de una práctica extendida y normalizada, especialmente entre la nobleza y las clases altas donde las alianzas matrimoniales tenían implicaciones políticas y económicas significativas. Las fuentes históricas están llenas de ejemplos. Margarita Beaufort, madre del rey Enrique VII de Inglaterra, fue casada a los 12 años y dio a luz a su único hijo a los 13. El parto casi la mata, y las complicaciones que sufrió significaron que nunca pudo tener más hijos. Su cuerpo simplemente no estaba preparado para soportar un embarazo y un parto a esa edad. Isabel de Valois fue casada con Felipe II de España cuando tenía 14 años. Él tenía 37. Ella murió a los 23 años después de múltiples embarazos y abortos espontáneos que devastaron su joven cuerpo. Estos no son casos aislados. Son ejemplos de un patrón sistemático donde niñas apenas púberes eran tratadas como mercancía reproductiva, donde sus cuerpos eran considerados listos para la maternidad simplemente porque la biología había alcanzado un cierto umbral, sin ninguna consideración por su bienestar físico o emocional. Los registros médicos y eclesiásticos de la época, aunque escasos en detalles, nos dan pistas sobre el horror de esta realidad. Los médicos medievales sabían que las niñas muy jóvenes corrían mayor riesgo en el parto. Lo sabían porque veían morir a estas niñas con regularidad alarmante. Sin embargo, esta información rara vez cambiaba las prácticas matrimoniales, especialmente cuando había intereses políticos o económicos de por medio. La noche de bodas, un trauma inevitable. Ahora tenemos que hablar sobre algo profundamente perturbador pero absolutamente esencial para entender la realidad de estos matrimonios, la primera noche de bodas de estas niñas. Una niña de 12 o 13 años, que probablemente tenía solo un conocimiento vago y aterrador de lo que ocurría entre hombres y mujeres, que había sido criada en una cultura donde el sexo era un tema tabú del que no se hablaba abiertamente, se encontraba de repente en la noche de su boda con un hombre adulto que esperaba consumar el matrimonio. No había preparación psicológica adecuada. La educación sexual, si es que existía, generalmente consistía en advertencias vagas y aterradoras de su madre sobre cumplir con su deber y soportar lo que viniera. Algunas niñas literalmente no sabían qué esperar hasta que sucedía. Y recuerda, este hombre no era necesariamente un joven de su edad. A menudo era significativamente mayor. Podía tener 20, 30, incluso 40 años. Era un extraño, alguien elegido por su familia por razones que nada tenían que ver con compatibilidad o afecto mutuo. El trauma psicológico de esta experiencia es difícil de sobreestimar. Estamos hablando de lo que hoy reconoceríamos inequívocamente como abuso sexual infantil, pero que en la Edad Media era no solo legal sino esperado y celebrado como la consumación apropiada de un matrimonio legítimo. Las pocas fuentes que mencionan las experiencias de estas novias jóvenes hablan de miedo, dolor y confusión. Algunas niñas quedaban tan traumatizadas que desarrollaban un terror permanente a sus esposos y al acto sexual. Pero no tenían escape. El matrimonio era para toda la vida y sus cuerpos pertenecían legalmente a sus maridos. El embarazo adolescente, una sentencia de muerte. Si la noche de bodas era traumática, lo que a menudo seguía era potencialmente mortal. Porque el objetivo de estos matrimonios era la producción de herederos, y esto significaba embarazo, generalmente lo más pronto posible.
Un cuerpo de 12, 13 o 14 años no está completamente desarrollado. La pelvis de una niña de esa edad no ha alcanzado su tamaño adulto completo. Sus órganos reproductivos, aunque técnicamente capaces de concebir, no están optimizados para llevar un embarazo a término. Todo su sistema físico está aún en desarrollo. Y sin embargo, estas niñas quedaban embarazadas. A veces en el primer mes de matrimonio. Y entonces comenzaba una cuenta regresiva de 9 meses hacia lo que podría ser su sentencia de muerte. La mortalidad materna en la Edad Media era alta para mujeres de todas las edades, pero era especialmente devastadora para las madres adolescentes. Las complicaciones eran numerosas y frecuentes, partos obstruidos porque la pelvis era demasiado pequeña para que pasara a la cabeza del bebé, hemorragias masivas, infecciones postparto que no tenían tratamiento efectivo, desgarros severos durante el parto. Los registros parroquiales y las crónicas familiares están llenos de entradas breves y desgarradoras. Murió en el parto a los 13 años. Falleció junto con su hijo durante un parto difícil, tenía 14 años. Estas muertes eran tan comunes que apenas se registraban como tragedias extraordinarias. Eran simplemente parte de la realidad de la vida medieval. Y para las niñas que sobrevivían al primer parto, el ciclo a menudo continuaba. Otro embarazo al año siguiente. Y otro. Y otro. Sus cuerpos jóvenes eran sometidos a un estrés físico extremo año tras año, embarazo tras embarazo, hasta que finalmente uno de ellos las mataba o quedaban tan dañadas física o mentalmente que no podían concebir más. Los niños varones, una carga diferente. Aunque hemos enfocado gran parte de nuestra atención en las niñas, porque sus experiencias eran particularmente traumáticas, los niños varones tampoco escapaban de las presiones y expectativas de la pubertad medieval. A los 14 años, un niño era considerado un hombre. Y con esa designación venían expectativas enormes y a menudo abrumadoras. Se esperaba que fuera capaz de asumir responsabilidades de adulto, administrar propiedades, tomar decisiones políticas si era noble, dominar un oficio si era de clase trabajadora, potencialmente ir a la guerra. En familias nobles, un niño de 14 años podía encontrarse de repente con autoridad sobre vasallos, tierras y personas que tenían el doble o el triple de su edad. Se esperaba que tomara decisiones que afectarían vidas y fortunas, sin ninguna de la experiencia o la madurez que tales decisiones requerían. Y luego estaba el matrimonio. Aunque los niños varones generalmente tenían un poco más de tiempo antes de casarse que las niñas, muchos se encontraban casados a los 14 o 15 años. Y con el matrimonio venían expectativas sexuales y reproductivas para las cuales muchos no estaban preparados psicológicamente. Un niño de 14 o 15 años, casado con una niña de 12 o 13, ambos apenas en la pubertad, se esperaba que establecieran una familia funcional, que produjeran herederos, que navegaran las complejidades de una relación adulta. El hecho de que esto era una receta para el desastre emocional y psicológico aparentemente no preocupaba a la sociedad que los había puesto en esta situación. La ausencia de protección o consideración. Lo que hace que toda esta situación sea aún más perturbadora es la completa ausencia de cualquier voz que cuestionara estas prácticas o que abogara por el bienestar de estos niños. La Iglesia, que en teoría defendía la protección de los vulnerables, no solo toleraba sino que activamente facilitaba estos matrimonios. Los sacerdotes bendecían las uniones de niñas de 12 años con hombres adultos. La doctrina eclesiástica establecía edades mínimas para el matrimonio, 12 para las niñas y 14 para los niños. Pero estas edades mínimas se trataban como edades apropiadas en lugar de límites absolutos que protegieran a los niños. Las familias, que uno esperaría que protegieran a sus hijos, los veían principalmente como piezas en juegos políticos y económicos más grandes. El amor y el bienestar del niño individual rara vez entraban en la ecuación cuando había propiedades que consolidar, alianzas que formar o ambiciones familiares que realizar. Y la sociedad en general simplemente aceptaba que así eran las cosas. La idea de que estos niños merecían protección, de que su corta edad significaba que no debían ser cargados con responsabilidades de adultos, de que sus cuerpos y mentes necesitaban tiempo para madurar antes de enfrentar matrimonio y maternidad o paternidad, estas ideas simplemente no existían en el pensamiento medieval dominante.
pero déjame contarte algo que quizás sea lo más perturbador de todo lo que hemos discutido hoy. Algo que muestra hasta qué punto la sociedad medieval había normalizado lo que hoy reconoceríamos como abuso sistemático de niños. En muchas cortes europeas, especialmente entre la alta nobleza, existía la práctica de prometedores matrimonios cuando los futuros esposos eran bebés o niños muy pequeños. Estos prometimientos eran contratos legalmente vinculantes. Las familias a veces celebraban ceremonias de esponsales cuando los novios tenían 3, 4, 5 años. Y aquí está la parte verdaderamente horrible. En algunos casos, para que estos contratos fueran más difíciles de anular, se realizaban ceremonias de consumación simbólica. Esto podía significar acostar juntos a los niños pequeños en una cama en presencia de testigos, completamente vestidos. Como una representación simbólica del acto matrimonial que se esperaba que consumaran años después cuando alcanzaran la pubertad. Incluso había casos documentados donde niños de 7 u 8 años, ya casados por contrato pero obviamente demasiado jóvenes para consumar el matrimonio, eran separados de sus familias y enviados a vivir en la casa de su futuro suegro para familiarizarse con su futuro rol. Niñas pequeñas arrancadas de sus madres y enviadas a casas extrañas para ser entrenadas como futuras esposas de hombres que aún no conocían. Y todo esto era legal. Era aprobado por la iglesia. Era celebrado por las familias. Era registrado cuidadosamente en documentos oficiales como si fuera la cosa más normal y apropiada del mundo. La infancia, como la entendemos hoy, con sus derechos inalienables, sus protecciones, su reconocimiento como una etapa vital del desarrollo humano que merece ser preservada y protegida, simplemente no existía para estos niños medievales. Eran mercancía, herramientas políticas, medios para un fin, y la llegada de su pubertad era simplemente la señal de que su utilidad primaria como reproductores podía comenzar. Entonces, después de este viaje profundamente perturbador por la realidad de la pubertad medieval, ¿qué podemos concluir? Primero, que los derechos de los niños, que hoy damos por sentados, son conquistas históricas relativamente recientes. La idea de que los niños merecen protección especial, que la infancia debe ser preservada, que hay una edad apropiada para el matrimonio y la actividad sexual. Estas son nociones que la humanidad tardó siglos en desarrollar y aceptar. Segundo, que debemos ser extremadamente cuidadosos al romantizar el pasado. Cuando vemos películas o leemos novelas ambientadas en la Edad Media, raramente vemos esta realidad. Raramente vemos a las niñas de 12 años siendo casadas a la fuerza, quedando embarazadas, muriendo en partos que sus cuerpos no podían soportar. Pero esta era la norma, no la excepción. Y tercero, que el progreso es real y valioso. Vivimos en una época donde, al menos en la mayoría del mundo desarrollado, los niños tienen derecho a una infancia, donde existen leyes que los protegen de matrimonios forzados y abuso sexual. Donde la edad mínima para el matrimonio reconoce que los niños necesitan tiempo para madurar física y emocionalmente antes de asumir responsabilidades de adultos. Sí, estas protecciones aún no son universales. Sí, todavía hay lugares en el mundo donde se casan niñas de 12 años. Pero el hecho de que ahora reconozcamos estas prácticas como abusos, que tengamos movimientos internacionales para detenerlas, que existan leyes diseñadas para proteger a los niños, representa un avance moral genuino de nuestra especie. Esto ha sido Ecos del Pasado, donde exploramos la historia en toda su complejidad y a veces, en todo su horror. Si este video te impactó, si te hizo reflexionar sobre lo afortunados que somos de vivir en esta época, o simplemente si aprendiste algo nuevo, déjame un like y comparte este video. Escribe en los comentarios qué fue lo que más te impactó de lo que escuchaste hoy. ¿Sabías sobre la realidad de estos matrimonios infantiles? ¿Qué otros aspectos oscuros de la vida medieval te gustaría que exploráramos? Nos vemos en el próximo viaje al pasado. Hasta entonces, valora tu infancia si aún la tienes, protege la infancia de los niños a tu alrededor y agradece vivir en una época donde los niños tienen derecho a ser niños. Hasta pronto, viajeros del tiempo.